Continuamos con nuestra búsqueda de la vista más bonita de Euskal Herria. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de los montes del Duranguesado. Humboldt, uno de los grandes viajeros y exploradores europeos de finales del siglo XVIII, bautizó a estas esbeltas moles calizas con el sobrenombre de los Alpes vizcaínos. Y es que los perfiles agrestes y rocosos de estas cimas han impresionado a todo aquel que los ha contemplado al menos una vez en la vida. El alpinista Juanjo San Sebastián conoce mejor que nadie estas montañas. Él va a transmitirnos por qué es esta la mejor vista de Euskal Herria. De todas las montañas de nuestro entorno, hay una especialmente capaz de calarme hasta el alma. Esbelta, vertiginosa, mítica. Desde mis primeros recuerdos, el Amboto fue algo más que una montaña. Fue el centro de mis emociones, y hoy sigue siendo mi rincón. Desde pequeño, para mí, el Amboto era la montaña deseada por excelencia. No era la más alta, pero era la más rocosa, la más esbelta, la más cargada de leyenda. Y en mi casa, desde luego, para mis padres y para todos los montañeros de aquella época, sin ninguna duda, la más temida. La ruta más habitual para quienes se dirigen al Amboto pasa por el santuario de Urkiola. El santuario de Urkiola es conocido como el de los Santos Antonios, San Antonio Abad y San Antonio de Padua, al que unos le piden novia y otros prorrogan la soltería. Este santuario tiene cosas curiosas. Por ejemplo, está justo en la divisoria de aguas, hasta el punto de que el agua que cae a un lado de su tejado va a parar al Cantábrico y la del otro lado va al Mediterráneo. De estas y otras historias podemos hablar con Rafa, el antiguo dueño de la hospedería de Urkiola. Pues siempre asocio la hospedería con mal tiempo, con que no se puede escalar, y entonces veníamos por la cresta al Amboto y con sidra y con chorizo. La primera vez que vine al Amboto tendría unos 12 años. Recuerdo el viaje porque llevaba meses deseándolo. Fue un trayecto largo. Vinimos en tren desde Bilbao a Durango y después tomamos un autobús hasta Urkiola. Y como era preceptivo en la época, habíamos oído misa de 7 y comulgábamos, pues veníamos en ayunas, y como cosa rara recuerdo que desayunamos en un bar, que era una cosa que normalmente salías de casa y te llevabas todo encima y no hacías ningún gasto. ¿A qué te pareció la primera experiencia? Me pareció eso, como ir a un sitio muy lejano, muy lejano, muy lejano y muy mágico, porque el Amboto para nosotros era, mis padres que eran montañeros, era un monte temido, temidísimo. Mi padre no quería por nada del mundo que viniese al Amboto porque era un sitio muy peligroso. Y el paso del diablo y no sé qué, y un montón de cosas que a los montañeros prudentes, como era mi padre, pues no les gustaba nada. ¿Y la bruja, la moto también estaría por allí? La bruja estaría. Rafa se refiere a Mari, la dama, una divinidad de la era precristiana que se dice habita en una cueva. Esa cueva se sitúa en uno de los parajes más fantásticos del Amboto, en la zona superior de la cara este. Yo la verdad nunca la he visto, pero sé que existe como existe la magia en determinados rincones que reúnen belleza, inaccesibilidad y soledad. Además de mitos y de leyendas, estos montes han sido testigos de historias trágicamente reales. En 1937 aquí se libró una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil. El bando franquista, los nacionales, intentaban llegar a Bilbao por la vía rápida, hasta que en la cordillera del Amboto se toparon con el frente republicano.
el monte Saibigain fue el escenario más sangriento. Y el ataque al Saibigain lo realiza el Tercio de Navarra, Requetés, y enfrente tenían a un batallón de las Juventudes Socialistas, el MEAVE, defendiendo un poco la posición. Y bueno, ese día llovió, pero luego se aclaró un poquito el tiempo y la aviación nacional pudo bombardear las posiciones del Saibigain. Y como el ataque fue a la bayoneta con bombas de mano, fue un ataque cruento pero rápido. Los Requetés llegaron a la cima y ¿qué ocurrió? Que la aviación nacional, pensando que todavía no habían tomado la posición, bombardearon el Saibigain y les bombardearon a sus propios hombres. Después de 3 días de encarnizada lucha, la nieve se tiñó de rojo y el Saibigain fue rebautizado como el Monte de la Sangre. Y ya pues el 15 de abril, lo que es toda esta zona, Urkiola-Mendi, Urkiola-Saibigain, ya queda este lado del lado nacional y Escubarach, Uncillach, Mañaria del lado republicano. Entonces ya lo que es el frente se mantuvo intacto. Las tropas nacionales, que pretendían tomar Bilbao en 15 días, vieron detenido aquí su avance. Y al final tardaron 3 meses en tomar la capital. Si hubiéramos venido aquí un poco antes, hace solo unos 100 millones de años, aquí tendríamos que nadar, porque entonces estos parajes eran un inmenso mar de aguas cálidas y transparentes. Y de aquel mar emergió toda esta roca espléndida que vemos aquí en el Amboto. Aún podemos encontrar muchos de aquellos restos de los animales de aquel mar prehistórico. Una roca formada por granos muy finos de una calidad extraordinaria para escalar. Precisamente la extraordinaria calidad de esta roca es la que ha provocado la aparición de grandes canteras que están devorando estas montañas. Y es que ya hace 300 años se iniciaron las primeras explotaciones de piedra caliza que buscaban las mejores vetas para tallar columnas, lápidas o suelos. A pesar de que quedaban lejos de los entornos urbanos y eso suponía pues, un gran problema de transporte. A mí, de todos modos, de las calizas del Amboto lo que más me gusta es su tacto. Me gusta tanto su tacto, las he tocado tanto, que mira tú lo que pasa después de tocarlas tanto. Y así todo espero seguir tocándolas mucho tiempo. En la vertiente norte, al pie del mayor desnivel del Amboto, se encuentra el Valle de Achondo. Uno de esos lugares en los que el tiempo parece haberse detenido. Me gusta caminar por este sendero e imaginar el viejo tren minero que discurría por este mismo trazado hace no tanto tiempo. La mayoría de las veces que venía solo al monte solía venir por aquí y solía venir por la carretera, y lo que no me acuerdo es si la vía todavía existía en los años 70, finales de los 60. Sí, ya estaba en desuso. La vía se había abierto en el año 1904 para darle, era un tren minero, inicialmente por lo menos no se proyectó como tren de viajeros, era para sacar el mineral de las minas de Arrazola. Entonces se abrió en 1904, ya a mitad de la década de los años 20 ya dejó de funcionar como tren minero, porque fue una ruina las minas, y posteriormente se usó de tren maderero. Aquellas pequeñas minas tuvieron que cerrar porque las vetas eran escasas y costaba demasiado llevar el material hasta los hornos. Le ponía muy bucólico, con dibujo de muchos hornos. En realidad la explotación minera aquí era bastante más pequeña que los dibujos que ponían a la hora de adornar las acciones de ellos. Pues el firme de ese tren que fue a vapor y que desapareció, como que dice, a mediados del siglo XX, y que ahora está transformado pues, en un paseo y bastante concurrido, que tiene
una largura de unos 4 kilómetros más o menos, y es el, vamos a decir, el Bidegorri, pero sí una de las vías verdes, como se llama ahora, del aprovechamiento de los antiguos trazados. El viejo tren desapareció a mediados del siglo XX. De todo aquel capítulo nos queda su recuerdo y esta preciosa vía sin raíles, que solo transporta a quienes a pie o en bici están dispuestos a invertir un poco de su esfuerzo. Lo que para mí hace especial a Lamboto es su tramo final de ascensión. Quedan ya por debajo los prados. Ahora, a partir de toda esa línea de árboles hasta la cresta, empieza el tramo final hasta Lamboto. Es el camino que yo utilicé durante mi primera subida y el más frecuentado por la inmensa mayoría de los que suben. Todo lo que viene ahora a partir de aquí es mucho más aéreo, más rocoso, más esbelto, más afilado, más bonito.